Ahora ya sí empezamos. Bueno, para el Festival Internacional de Poesía, un placer y un honor, las dos cosas, haber establecido en los últimos años este vínculo que para nosotros resulta tan importante con el Aula de Literatura y la Cátedra Lorca, que se ha venido fortaleciendo además en los últimos años con la suma de más actividades. Y yo quiero agradecer especialmente a nuestra vicerrectora, y digo nuestra porque yo soy profesora de la casa y estoy muy agradecida, a nuestra vicerrectora Marga Sánchez, por la generosidad y el compromiso con lo que supone el Festival Internacional de Poesía de Granada, y también al director de la Cátedra Lorca y especialmente como director del Aula de Literatura por el excepcional trabajo que hace y por el apoyo constante y permanente para que esta sede, que se hace de acuerdo con el Aula de Literatura, coordinados con la actividad que viene realizándose cada año, pueda llevarse a cabo. Y a partir de ahí, ahora ya les presento, aparte del director del Aula de Literatura, a mi amigo, el profesor Miguel Carrera, que va a ser quien entreviste hoy a una de las novelistas que a mí me parecen más interesantes del panorama actual. Estamos también profundamente agradecidos desde el Festival de Poesía a Lucía Soya por acompañarnos en este acto en el que el profesor Carrera la entrevistará para saber mucho más acerca de una novela que nos ha conmovido a todos, Comerás flores, que ha sido una sorpresa, un soplo de viento fresco en la novelística contemporánea y que nos aporta una voz que viene a construir con fuerza y a aportar al panorama literario español. Muchísimas gracias, Lucía, por acompañarnos al festival y por acompañarnos, además, en esta actividad coordinada con el Aula de Literatura que se celebra hoy en el espacio máximo, en la sala máxima del espacio Quinto Centenario. Gracias. Remedios, el agradecimiento es mío, ya lo dije en la anterior sesión, lo reitero ahora, que estoy muy complacido y orgulloso también y complacido, como digo, de que el festival cuente una vez más con la Madraza, con la universidad, con la que es la casa de los dos al fin y al cabo, y que podamos hacer posible estos encuentros que interesan, y la prueba es el público que nos acompaña hoy aquí, a la ciudadanía en general, a la población de Granada, que va mucho más allá del público universitario con el que estamos acostumbrados a tratar. Aparte de eso, quiero darle las gracias a Lucía Soya por acompañarnos hoy, por hacer un hueco en su agenda para poder estar en Granada y poder compartir con sus muchos lectores sus procesos, sus visiones. Bueno, tanto que nos ha aportado en esta novela que está, lo hablábamos hace un momento, está por su 22ª edición aquí en España, con una distribución, también lo hemos estado hablando, por la mayor parte del mundo hispánico, lo que sería un verdadero fenómeno, un fenómeno, podríamos decir, sin precedentes. Hombre, hay algún que otro precedente. Cada cierto tiempo hay una novela que marca un antes y un después, que rompe fronteras, que conecta con las inquietudes de lectores y lectoras, o mejor sería decir en este caso, para hacerse eco ya desde este primer momento de cómo están cambiando las cosas en el público lector, lectoras y lectores, es decir, todo el público interesado en la literatura, sea desde la instancia que sea, se siente removido, se siente concernido por lo que tratan estas páginas de esta novela que va a seguir, que la que todavía se le augura un largo recorrido. Una novela que ha sido premiada por el momento con 2 grandes premios, el premio Ojo Crítico de Narrativa del año pasado y también el premio Cálamo. No sé si ha recibido más premios de tipo más local, pero bueno, son... Dale, efectivamente, todavía, como digo, la andadura está mediada. Y
Y bueno, sin extenderme mucho más, porque ya seguramente todos los que estáis aquí, o la mayoría, habéis leído la novela y conocéis a la persona de Lucía, yo en el plano personal me gustaría empezar preguntándote, Lucía, ¿cómo llevas el éxito? ¿Cómo llevas este tsunami? Supongo que es correcto denominarlo así, que seguramente no podías prever hace un año o dos. No, ni hace 7 meses, o sea, lo llevo bien, como un poco abrumada, y de hecho cuando me invitaron a venir aquí, yo le dije a Asteroide, o sea, contactasteis con la editorial y yo le dije, pero se estarán confundiendo de Lucía, porque me parecía muy increíble que me invitaran aquí. Y de hecho ahora estoy aquí, estoy como un poco nerviosa porque todavía tengo pesadillas con que tengo exámenes de la facultad y no estudié. O sea que ahora esto es como un poco terapia de choque. Pero sí, o sea, lo llevo muy bien porque soy muy tranquila. Entonces lo disfruto mucho y porque tampoco me paro a pensar realmente en todo lo que pasa. O sea, hasta que nos ponemos aquí y me decís todo lo que sucede y entonces sí pienso en todo lo que está pasando, pero yo cuando llego a mi casa o al hotel, pues no me pongo a pensar, wow, esto es increíble. Simplemente pienso, bueno, mañana tengo que estar a tal hora, tal, y sigo un poco la rueda. Y eso ayuda a llevarlo con calma. Algún día supongo que echaré la vista atrás y diré, pues qué increíble todo. Me imagino, sí, debe ser agotador, lo estuvimos hablando antes, pero a la vez ilusionante. Sí, sí, sí. O sea, el cansancio en este caso es un privilegio, la verdad. Bueno, me gustaría preguntarte muchas cosas sobre la novela y he hecho una serie de preguntas aquí que voy a ir formulando de manera un tanto desordenada seguramente, pero espero que todo ello junte un puzzle completo. Como te comentaba antes, off the record, me había visto a varias entrevistas y cada entrevista que veía me iba fulminando las preguntas que yo consideraba originales, con lo cual ya no sé qué puede ser nuevo. Para ella, para vosotros, todo, seguramente. Así que voy a empezar preguntándote por una de las cuestiones que vuelven seguramente una y otra vez con los lectores, con las entrevistas, que es sobre el carácter presuntamente autobiográfico, que ya sabemos que no es así, pero esta novela se publica en un contexto donde la autoficción, el autobiografismo, la literatura de lo real, lo que basa parte de su interés, de su morbo, podríamos decir también, en la conexión, ya sea con la vida particular de la persona o con ciertas circunstancias en la vida real. Esto, tu novela no es una excepción en ese sentido. Ha despertado ese interés, ha despertado esas preguntas que hay aquí de autobiográfico, de real, de vivido y luego trasladado a la literatura. Yo te quería preguntar, ¿qué te parece a ti eso? ¿Qué piensas al respecto? Y, en segundo lugar, ¿piensas que eso ha beneficiado? Evidentemente, seguramente sí ha beneficiado más que perjudicado, pero si crees que también puede haber perjudicado algo, la recepción de la novela, la recepción de lo que tú has querido hacer. O sea, empezando por lo segundo, no lo ha perjudicado. Sí que hay mucha gente que quiere denostar la autoficción, entonces para esas personas sí, desde luego es peor novela, pero en general por supuesto que no. De hecho, independientemente de si la gente lo lee o no como autoficción, la clave, creo, por desgracia, está en la identificación. O sea, la mayoría de la gente que lo lee, la lee porque se identifican con ella o porque reconocen a una amiga en ella. O sea, porque todas conocen a una víctima de malos tratos. Yo puedo decir desde septiembre que es ficción, que quien quiera que no sea ficción no lo va a leer como ficción y quien quiera además criticarla por ser autoficción lo va a hacer igual. Pero sí es verdad que creo que si yo la vendiese como autoficción y contase que esto es algo que me pasó a mí, a la novela le iría mejor todavía. Precisamente por ese morbo, porque entonces las entrevistas no hablarían tanto de cómo te documentaste, sino el cómo saliste de esto, qué te pasó. Claro. O sea, habría mucho más morbo en todo. Amarillismo. Claro.
pero ni me pasó, ni me interesa esa exposición. Y yo siempre lo digo, claro, para mí lo importante es cómo está escrito algo. Y me da igual que sea ese algo, si me gusta cómo está escrito. Y siempre pongo ejemplos, o sea, por ejemplo, de un actor actual, de Alejandro Zambra. A mí Alejandro Zambra me puede hablar de un manual de instrucciones, de una nevera, yo lo voy a leer porque me gusta cómo escribe Alejandro Zambra y porque reconozco a Zambra en cualquier cosa que escriba. Entonces, si le pasa o no, si él fue padre o no, lo que sea, me da igual, porque lo que disfruto es con su forma de escribir. Ahora, entiendo que hay gente que le pesa mucho más el hecho de que sea verdad o no. Pues no sé, es como si una película es buena o mala si pasó o no de verdad. Al final lo importante es la fotografía, la dirección, el guión, y ya si pasó, pues quizá tiene un interés extra, pero no sé, yo lo veo así. Y eso, y luego hay una corriente que desde luego le interesa mucho la autoficción, que estaría bien también saber por qué. O sea, las editoriales sabemos por qué, porque vende. Pero a las lectoras, sobre todo lectoras, pues quizás es que les faltaban muchas perspectivas que no estaban todavía publicadas y que existen. Y a las personas que no les gusta nada, pues también habría que preguntar por qué les molesta tanto que, sobre todo las escritoras, se escriban autoficción. ¿Qué es lo que tiene de malo? ¿Qué es lo grave de ese asunto? Y por qué a los hombres no les preguntan si les pasó algo de lo que escriben también. Sí, eso justo te iba a decir, que creo que lo decías en una entrevista, que esa asociación o esa pregunta, esa duda, o más bien esa certeza cuando la plantean los periodistas o bueno, los entrevistadores, se focaliza más en las escritoras. Cuando las escritoras utilizáis un yo, la comunidad lectora o crítica da por hecho que remite directamente a la realidad. De hecho, siempre digo una chorrada, pero es verdad, porque luego es autoficción hasta donde interesa. Porque cuando voy a librerías o a ferias y demás y pues ceno con los organizadores, lo que sea, nadie asume que soy vegana y soy vegana, como la protagonista, pero sí todo el mundo asume que sufrí malos tratos. Caray. Entonces es como, bueno, pues si es autoficción, que lo sea también para todo. Estrictamente autobiográfico, eso verídico. Sí, el veganismo sí es autobiográfico. Bueno, pues yo te voy a preguntar, claro, sobre el proceso de creación. Pues sí que vas a decir, ¿qué es lo que te pasó? Dinos la que verdad. yo lo cuento abiertamente además, porque, y ahora que no me lo preguntas lo voy a contar. Porque además normalmente los periodistas, claro, lo que esperan es el hecho de, pues a mí me pasó esto y tal, y cuando les cuento… Nombres y apellidos, claro, incluso. Lo que les cuento es que mi padre murió, entonces se quedan así como un poco desencajados y ya no preguntan más. No me acuerdo que me preguntaste, te interrumpí. Ya Todavía no había. Vale. Pregunta. Aunque mire, ahora que traes a colación a tu padre y cómo comienza el libro, claro, yo ni siquiera lo vi como un dato biográfico o autobiográfico, sino como un recurso narrativo que después conecta con lo que le pasa a la protagonista y que está de fondo, ¿verdad?, durante toda la novela, incluso al final resurge con fuerza, porque se conecta en términos estrictamente narrativos, de lógica narrativa, no que, o sea, voy a contar y a compartir mi duelo aquí, sino que eso tiene un sentido dentro de la construcción del personaje y de lo que le pasa. Sí, y además me gusta mucho ese recurso porque yo en realidad lo construí al revés. Yo empecé escribiendo el final y una de las primeras escenas que escribí es la de Google Maps, que quien lo haya leído pues sabrá cuál es, pero Marina busca a su padre en Google Maps. Eso es de lo primero que yo incorporé en la novela. Sin saber, o sea, tenía pinceladas de Comerás flores de Marina y de Jaime, y de repente se me ocurrió que esa escena, que sí tenía escrita aparte, podía encajar bien, como un recuerdo de Marina, como un flashback. Y del final me fui al nudo de la historia y del nudo me fui al principio. Y en el principio es cuando yo tenía problemas serios, porque no sabía cómo explicar el enamoramiento de Marina. O sea, no sabía cómo mostrarlo. Sabía muy bien cómo mostrar todos los procesos de la relación, sobre todo hacia el final, qué es lo que pasa o qué no pasa, pero me bloqueaba a la hora de enseñar esas primeras citas, esos primeros coqueteos, esos primeros diálogos, porque no lograba entender a Marina o entendernos a nosotras cuando alguna vez estuvimos en ese momento.
y lo cuento siempre, contraté a un psicólogo para Marina. Ajá. Y le hicimos terapia. O sea, algún día tengo que compartir ese primer email con el psicólogo en el que le explico que estoy escribiendo una novela que él no sabía tampoco qué iba a pasar con esa novela, o sea, nadie sabía qué iba a pasar, y que le quería hacer terapia a un personaje, y él se lo tomó muy en serio y me dijo que sí, que quería ser el psicólogo de Marina. Y me ayudó muchísimo eso, a entender que yo estaba prejuzgando a Marina en vez de centrándome en Jaime y en por qué Jaime actúa como actúa y por qué Jaime es un agresor. Yo le estaba pidiendo explicaciones a Marina. ¿Por qué tú caes en las manos de un agresor como si fuese culpa de la víctima? O sea, estaba revictimizándola en realidad. Y bueno, en todo ese proceso de terapia con el personaje, con Imanol, entendí pues, las vulnerabilidades, entendí también los procesos que ellos utilizan, los recursos de poder que ellos tienen, y entendí que la mejor forma de entender a Marina era conociendo su contexto. Y ahí recuperé al padre. O sea, yo ya le había dado a mi padre en la escena final, pero sin saber muy bien qué iba a pasar, si la iba a eliminar o no, y de repente tenía todo el sentido conectar otra vez ahí, y entonces ya lo fui alimentando durante toda la historia. Y para mí fue muy bonito porque ya era un duelo más que superado. Y ahora me gusta mucho cuando en clubes de lectura o alguna presentación me dicen que es uno de los personajes favoritos de alguien. Me gusta porque en realidad pues es que mi padre era todo un personaje, la verdad. Está hecho con mucho cariño y efectivamente lo que decía es, y lo que has explicado tú, que al empezar con él, al empezar con ese referente, cobran sentido muchas cosas, esas vulnerabilidades y esos huecos que yo no sé, y eso también querría preguntártelo en realidad, aunque no lo tenía aquí apuntado, pero me parecería muy interesante preguntarte, dado que te has tenido que meter en la psicología también de Jaime, en esa mente manipuladora, si tú crees que un personaje como él, es decir, una persona como él, conscientemente se lanza a aprovecharse de estas vulnerabilidades, ¿es algo semi-inconsciente, es algo dado por la situación? O sea, no sé si me explico. Sí. O sea, digamos, depende de muchas personas, pero en el caso como de Jaime, cuando lo hablamos con el psicólogo, evidentemente su forma de relacionarse es esa. O sea, no conoce mucho más, pero sabe a quién acercarse. Sabe que con una mujer de su edad lo va a tener un poco más complicado, aunque también podría pasar, pero sabe que es mucho más fácil con una cría de 24 años, que es la edad que tiene cuando la conoce. Y cuando sabemos, además, por el resto de la historia, que no es la primera ni la última, sobre todo que no es la última, pues entonces ya estamos hablando de un hábito. O sea, quiero decir, no es una excepción Marina, es algo que él necesita estar con chicas jóvenes. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil aplicar ahí pues, la ambivalencia emocional, el silencio, cortar la comunicación. Esto pues a lo mejor con una mujer de 45 que ya tiene más experiencia o que no está pasando por ese momento que está pasando Marina de un duelo sin resolver o de creer que el amor romántico es lo más importante, pues lo va a tener mucho más complicado. Y con una cría que está aprendiendo a ser adulta, que está en un momento muy precario, no solo emocional, sino también laboral, es mucho más fácil, y ahí puede desplegar todas esas, todos esos recursos. O sea, ahí la violencia emocional esta, que es como te castigo cuando no sabes qué has hecho, pero también te premio sin saber por qué. Luego está el gaslighting, luego está todos los términos que ahora nos están explicando en inglés, pero que llevan existiendo desde hace muchos años. De hecho, el gaslighting viene de una película de los años 40. Pues se siguen reproduciendo, lo que pasa que de otras maneras, que ahora a veces, mujeres sobre todo mayores, me dicen, es que ¿cómo podemos estar igual que antes? Claro, ahí estamos haciendo responsables a las mujeres víctimas de la violencia de género, pero es que en todos estos años nosotras hemos ido aprendiendo a defendernos, a detectar red flags, a intentar evitar a ciertas personas, pero en todos esos años ellos no están haciendo ese mismo trabajo de no ser agresores, de intentar no manipular, de intentar no aprovecharse de otras personas. Entonces siempre vamos a estar desequilibrados, y además saben toda la información que nosotros sabemos. O sea, puede ser nuestro maltratador, nuestro compañero de partido, de colectivo, de clase, puede ser nuestro profesor, puede ser cualquiera. Y eso es porque también tienen las herramientas y saben cómo acercarse a mujeres con formación académica, feminista, etcétera.
Claro, eso es importante en el libro, en otros libros también que se están publicando. Se incide especialmente en el aspecto de la educación o de la cultura que tienen los personajes, tanto el masculino como el femenino, que no es... Quizá en el pasado se relacionaba a ciertos ámbitos, a una escasa formación o conocimiento de la vida, y sin embargo aquí está destacado con con esa formación que tiene Marina y también con esos guiños que a mí me parecieron geniales a Satie y a Deleuze, ¿no? Sí. Son como puestos ahí de manera muy estratégica Sí. para caracterizar a un personaje. Sí, de hecho hay una cosa que dice que casi nadie se da cuenta, pero en Goodreads, digamos que tengo un perfil como profesional donde no pongo lo que leo porque no le interesa a nadie o no quiero que le interese a nadie, pero sí hice una lista de lecturas de cada personaje. Y ahí se puede ver qué es lo que lee o leería Jaime, qué es lo que leería Marina y qué es lo que leería Bea, que es como su referente feminista. Y ahí podemos ver los referentes de cada uno y es bastante curioso. Ahora, lo digo precisamente porque mencionas a Deleuze y eso. Que además son referencias que él utiliza muy al principio de las conversaciones, pero luego desaparece. O sea, Eso sí, que eso por lo se que decía nota. eso de esas técnicas que ellos también saben. O sea, saben qué nombres decir para Sí, parecer interesantes, pero luego por lo que sea nunca lo Habiendo vemos a aprendido Jaime. 4 frases Claro. estratégicas, claro. Pero sí, o sea, a mí me interesaba mucho el cómo construir esos personajes y sobre todo Marina, y por eso creo que por desgracia se identifican tanto con ella, porque sobre todo en medios, en prensa, cuando nos hablan de víctimas de malos tratos, ni siquiera nos hablan ya de víctimas de mujeres asesinadas. O sea, nunca hablan del maltrato psicológico, ni ya van directamente a la cifra, al recuento. O sea, lo que importa es el contador que va subiendo. Y ahí siempre nos hablan de un perfil muy concreto. O de ellos apenas hablan. Pero también suelen dibujar a un hombre maltratador en medios, pero también en el cine, como hombre como bruto, como más tosco, y a ellas como mujeres totalmente dependientes, sin formación, sin independencia económica. Y yo quería en Marina todo lo contrario. Marina tiene todo lo que aparentemente necesita para no caer en eso. Tiene formación, tiene independencia económica, aunque tenga que compartir piso, tiene amigas y tiene familia. Y aún así conoce a Jaime y cae, pero porque no es responsabilidad de ella. Y me interesaba ese perfil, y en él igual, pues es un hombre creativo, que sabe hablar de Deleuze y 4 cosas, y Supuestamente empático claro, también. y tiene sobre todo mucho capital simbólico, más que cultural, aunque cultural digamos que también, y social, y económico por supuesto, pero tiene un reconocimiento en su ciudad que también lo avala y nadie duda de él. Y creo que eso es lo que funcionó eso para que se hiciese un boca a oreja tan viral desde el principio, porque por desgracia eso, todos conocemos a una Marina y probablemente a un Jaime también. No a ese Jaime en concreto, a lo mejor no conocemos a un compositor de atmósferas, por suerte, pero a un decorador de interiores sí. Eso yo no sabía que existía. Sí. ¿Eso existe? Sí, No sabía que sí. existía En LinkedIn antes existe todo. O sea, esto de yo qué sé, pues vendehumos eres... profesional. Sí, llevas las redes sociales de una empresa y pones content creator, no sé qué, no sé cuánto, o sea, esto funciona así. Bueno, pues él es decorador y ya está, pero es compositor de atmósferas. Pero aunque no conozcas a un compositor de atmósferas, sí conoces a eso que representa y sobre todo el poder que ejecuta. Sí, ese poder simbólico. Aunque más o menos la has ido respondiendo, pero había apuntado otra pregunta aquí que también te han hecho en realidad ya. ¿Qué vino antes, la historia de Marina y Jaime o la idea de quiero escribir sobre el lado oscuro del amor romántico, de estas relaciones desequilibradas, por lo menos en la edad? Primero fue el tema. Siempre lo cuento porque me parece importante, pero era la primera vez que estaba de vacaciones más de 5 días seguidos. Caray. Y lo recalco por la importancia de coger vacaciones y intentar ser súper productivos. Yo creo que al 6.º día fue como, uy, puedo leer muchísimo, puedo ver un montón de pelis y puedo pensar. Y me puse a investigar sobre el maltrato psicológico y las apariciones que hay. Eso, pues en el entretenimiento, cómo aparece, en las noticias, cómo aparece también. Y no sé si, o sea, lo elegí, por supuesto que elegí el tema,
pero fue como una obsesión, o sea, ya no podía pensar en otra cosa. Y siempre había querido escribir, sobre todo novela, no sabía muy bien cómo empezar, sabía que era algo muy largo en el tiempo. Yo trabajaba 40 horas semanales y pensaba, bueno, pues qué menos que sea un tema que me obsesiona. O sea, si le voy a dedicar años de mi vida a esto, pues que sea algo que me importa tanto. Pero escribí un relato. O sea, y ahí sí, sabiendo el tema, escribí, o sea, Marina ya apareció. Jaime también, más o menos, pero sobre todo Marina. Y me salió un relato, pero porque no era capaz de pensar en una estructura, en una trama tan extensa. Tampoco tenía mucho tiempo, o sea, no tenía los conocimientos, pero tampoco el tiempo. Entonces escribí un relato como de página y media o así, y la dejé un año ahí parada, en un archivo. Y me apunté en un taller de escritura y ahí sí, ahí ya empecé a pensar en términos de trama, de estructura. Empecé escribiendo el final y pensé, pues esto no lo vuelvo a hacer más, y ahora lo estoy haciendo un poco también. O sea, al final es donde tenga la cabeza. En mi caso, como primero vino el tema, luego llegó la documentación. O sea, sí me documenté pues eso, en noticias, en entretenimiento y demás, pero luego tenía que documentarme con víctimas. Entonces, primero me revisé a mí misma, pero después me junté con amigas, primero las más íntimas, luego amigas de ellas, y luego ya empezó a extenderse el círculo. Y ya no había escapatoria, o sea, tenía que hablar de eso sí o sí. Y no me arrepiento para nada. Sí que ahora, sabiendo todo lo que impactó, si en ese momento me llegan a decir va a pasar todo esto, no sé si sería capaz. Porque yo lo escribí... ¿Por la responsabilidad? Sí, sí, porque no, sí. Y por la exposición también. Y porque de repente tengas que ser experta de algo de lo que no eras experta, salvo porque todas en realidad somos expertas, por desgracia, en esto. Pero o sea, no me arrepiento en haber elegido el tema, pero sí que pesa luego la decisión. Yo, por suerte, lo escribí disfrutando mucho del proceso de escritura, porque no sabía qué iba a pasar, no sabía ni siquiera si la iba a mandar a una editorial o no. O sea, yo simplemente quería disfrutar porque el lugar en el que soy feliz es escribiendo. Ya una vez escrita sí que la moví. Pero bueno, ahora estoy repitiendo otra vez la misma historia, o sea que... Bueno, me dijiste que estás con un proyecto ya iniciado. ¿Nos quieres contar algo sobre ese proyecto? Bueno, no tiene nada que ver, o sea, hay gente que me dice, bueno, ahora la historia de Jaime, ahora la historia de Jimena, no tiene nada que ver. No quiero saber nada de ellos, nunca más, o sea, me despido de ellos. Pero sí tiene que ver con temas sociales, porque al final es eso, o sea, si puedo elegir hacer lo que me gusta y mezclarlo con lo que me importa, perfecto. Pero pues para eso requiere mucha documentación, o sea, ahora me queda mucho trabajo, pero disfruto mucho de ese trabajo también de documentación. ¿Las herramientas que aprendiste en el taller están sirviéndote ahora también o sientes que necesitas de nuevo un contexto para...? Sí, no, ahora ya voy sola, pero porque ahora también tengo editor. Claro, yo la otra, claro. Esta novela la escribí sola, en un taller, por supuesto, pero no era un taller individual, o sea, compartía con Marta Jiménez Serrano, sí. Y sí que aprendí muchísimo, quizá tanto como en esos años en el taller, en la editorial. O sea, esos meses de edición de mesa, de fijarte en pues esta palabra o este gesto se repite 100 veces. ¿Es un error o está bien? Dios está en mayúscula en algún sitio, en minúscula en otros. O sea, bueno, cosas. O el gallego que aparece, pues si requería traducción o no, las canciones. O sea, había muchas cosas ahí que yo no sabía cómo se encajaban, ni en cuanto a la trama, ni en cuanto a la estética editorial, y aprendí un montón. Y ahora puedo escribir pensando en mi editor en mente, o sea, sé perfectamente qué me diría cuando escribo una frase, y también tengo en mente a Marta, o sea, todo lo que he ido aprendiendo con ellos, ahora lo tengo ahí como dos pepitos grillos y está genial. Muy bien. Bueno, quería hacerte una pregunta sobre una declaración que habías hecho en una entrevista en Mundo, que a mí me toca especialmente, yo me dedico a investigar lo fantástico, el terror, cuestiones así, y decías en esa entrevista que hay muchas mujeres escribiendo fantasía, ciencia ficción o thriller, pero creo que se escoge más lo íntimo porque es político y funciona. Estamos en un contexto en que autores, especialmente en la América Latina, están recurriendo a estos géneros considerados populares, de evasión, de entretenimiento, y que sin embargo están teniendo un impacto político también, impacto en un discurso de género.
¿Te ves a ti misma escribiendo estos géneros o te mantienes en esta afirmación de la preferencia por lo íntimo, por lo autobiográfico? Perdón. Yo ahora voy a hablar de mi vida. Ahora sí que solo voy a decir siempre que es ficción, pero voy a estar contando todo el rato lo que... claro, yo creo que voy a seguir en esta línea, sí, como muy de lo cotidiano, porque es lo que me gusta mucho consumir y observar. O sea, por ejemplo, hay una escena en la que Marina está haciendo una empanada con su madre. Yo esa escena es que la vi en mi casa 100 veces y disfruto cada vez que la veo y la tengo realmente grabada. Entonces, escribiéndola disfruto mucho. Escribiendo sobre un monstruo, pues igual disfruto, pero ahora mismo no se me ocurre. Bueno, ya escribí sobre un monstruo, pero bueno, pues de otra manera. Pero ahora mismo no, pero seguro que más adelante sí. O sea, también creo que son etapas y ahora tengo que ir quemándolas e ir descubriendo también. Ahora escribí sobre esto porque era a lo que me quería dedicar en el poco tiempo que tenía. Ahora voy a tener todo el tiempo disponible para esto, entonces quizás sí me guste más fantasear o inventar, no sé. Ojalá. A ver cómo vamos de tiempo. Voy a hacer una pregunta más y luego, si quieres, Reme, te paso el turno y le preguntas a Lucía. Yo estoy feliz porque estás haciendo las preguntas clave que a mí me interesan. O sea, como tú quieras. Responde perfectamente a lo que yo quería aprender. Yo estoy entusiasmada con la conversación, aprendiendo mucho. Yo también. Seguimos entonces con... Y yo con un síndrome de la impostora, vamos. Eso lo compartimos todos. Bueno, un poco relacionado con esto, en realidad, siempre siento curiosidad por qué leen los escritores cuando están escribiendo, qué han leído antes. Antes lo mencionaste muy de pasada, modelos literarios, Sí. referentes, que no, una vez más, no van hacia tu vida, sino hacia, hacia tu imaginación, hacia tus referentes culturales. Yo creo, o sea, no sé si tanto la novela como la voz, salvando las distancias, pero quiero decir de lo que me he ido nutriendo y que derivaron en una voz como un poco lírica también, creo que me influyó sobre todo la poesía que leo desde adolescente, desde que me fui a estudiar a Santiago de Compostela y había librerías porque en mi pueblo no había. Y ahí descubrí a Idea Vilariño, que es era uruguaya, a Peri Rossi, a Pizarnik, a Elena Garro de México, y mucha poesía y mucho teatro. Y de hecho el teatro de Lorca lo leí y releí muchas veces por la forma en la que explica, en la que describe sobre todo emociones, pero también imágenes. Y eso a mí me estimula mucho y creo que me ayuda también a no intentar caer en lugares comunes. Las greguerías de Gómez de la Serna para mí son como, no sé, viajo con ellas además siempre que tengo espacio, porque también, o sea, me parece como muy estimulante y me ayuda a ser más creativa y eso, a intentar no caer siempre en las mismas imágenes. Sí, yo creo que, o sea, esos son como mis pilares. Luego alrededor de eso pues van surgiendo eso. Pues Alejandro Zambra me encanta, más actual, pero no era lo que leía de adolescente y que sigo arrastrando. Ahora estoy con Rosalía de Castro, que en Galicia es lectura obligatoria, pero precisamente por ser lectura obligatoria no la disfruté tanto. Ahora lo estoy disfrutando muchísimo y lo estoy leyendo desde otro lado también. Y estoy con la poesía de ella. Tenemos la conexión. Sí, sí. Festival Sí, Internacional poesía de Poesía, leo mucho. eso a Reme seguramente le interesa especialmente. Sí. Entonces la pregunta que corresponde ahora es, ¿escribes poesía? ¿Vas a publicar poesía? Ojalá publique poesía. Poesía tengo mucha, porque antes de la novela lo que escribía era poesía. O sea, escribía poesía y relato, solo que para mí misma, porque nunca me atrevía a enseñarla. En Asteroide no publican en poesía, pero oye, igual más adelante todo es hablarlo. Pero tengo muchísimos poemas, pero claro, también desde los 18 que habría que leerlos. Pero ahora me atrevo y me animo y de hecho los escribo en gallego, lo cual también me gusta especialmente porque la novela la escribí en castellano, aunque ya la tradujeron al gallego, pero no hice yo la traducción. Pero ahora volver a la poesía y hacerlo en mi lengua pues también es muy bonito y también como que me oxigena mucho el cerebro. O sea, que eres oficialmente ahora una escritora bilingüe, ¿te consideras?
No, pues Sí, interesante sí. Bueno, siempre sí, yo soy esa bilingüe. convivencia, en ¿no? Claro, sí. De tradiciones. Lo que pasa es que no soy galegofalante en mi día a día, porque no vivo en Galicia, porque mi familia pues vivió una época en la que no les enseñaba a hablar gallego y de hecho estaba castigado a hablar en gallego. Y eso también pues es como una herencia. Los padres de mis amigas no hablan gallego a sus hijos, mis padres no hablaban gallego. Yo luego sí tuve la suerte de que en el colegio ya fuese bilingüe, o sea, en todos los colegios vamos por la Xunta. Pero ahora sí que le doy un poco más de importancia y conecto un poco más con la importancia de escribir en nuestra lengua, en nuestras dos lenguas. Genial. Bueno, voy a preguntar la última cosa. Si tú quisieras, Reme, ya sabes, es tu casa. Con permiso, es decir, me ha interesado mucho porque acabo de terminar la lectura de Rima Interna de Yolanda Castaño. Yolanda Castaño es una de mis poetas predilectas. Ha sido invitada nuestra ya en varias ocasiones. Y ella habla de esa dificultad, de ese maltrato hacia la lengua, hacia la cultura y hacia la identidad, de alguna manera, que luego marca mucho la manera de entender la escritura por parte de los autores, es decir, de lo que implica el hecho de escribir. Yo te quería preguntar, aprovechando la generosidad de Miguel, que es tan cordial siempre, ¿a ti te ha afectado esa dificultad de la que habla Yolanda Castaño en Rima Interna? Es decir, a mí me gusta mucho, ella habla de la dificultad de ser escritor, porque se entiende que la creatividad es algo que tiene que ser un regalo a la sociedad. Pero yo voy a otra cosa que va más allá de eso. ¿A ti te ha afectado la dificultad de no poder escribir y publicar en gallego a efecto de esta novela? No, o sea, en mi caso no, pero porque ya la escribí en castellano desde el principio, pero porque yo también llevo muchos años fuera de Galicia. Entonces, por desgracia, pienso en castellano y hablo en castellano y siento en castellano. Ahora estoy intentando cambiar eso poco a poco. Y cuando estoy en Galicia, lo hago todo, o sea, las presentaciones, todo eso son en gallego. Pero ya la escribí originalmente en castellano. No es... a ver, ¿en qué jaleo me meto? No es tan difícil publicar en gallego porque necesitan las editoriales de Galicia muchas voces nuevas también y la frescura de nuevas generaciones. Sí es mucho más precario. O sea, si en el Estado español es precario, salvo que tengas suerte de irrumpir y que vaya muy bien, o de tener una buena editorial, que yo también tuve suerte de que Asteroide cuida muy bien a todos los autores, pero en Galicia es pues más precario porque también tienen menos recursos, menos lectores, menos ventas, o sea, todo va encadenado. Hace, yo no sé si un año o dos, salió una noticia de que cada vez hay, o sea, no sé si era la primera vez, que hay ya menos hablantes en gallego de la historia. Pero es normal, porque se enseña, pero se enseña desde la inferioridad. Y no se le da la importancia que tiene a una lengua. Claro, en Cataluña estaba pasando igual, y eso que en Cataluña tienen bastante más prestigio por la lengua que en Galicia, pero en Cataluña creo que también salieron datos de que también por primera vez se está hablando mucho menos. Pero bueno, pues eso ya son clases políticas que están intentando apoyar eso, y las editoriales hacen lo que pueden. O sea, yo también, o sea, ahora la editorial que lo lleva en gallego, pues tengo suerte de que es una editorial maravillosa, independiente, que lo está haciendo muy bien, pero es muy pequeñita. Y esto dificulta todo mucho, la distribución, la comunicación también y todo. Y que luego al final todo pasa por Madrid. Hay que hacer presentaciones fuera de Madrid, hay que vivir fuera de Madrid también si se puede, e intentar ir a más sitios, porque eso es lo único que va a hacer que se facilite ir a esos sitios. O sea, yo ahora, hace no mucho estuve en un pueblo de 6.000 habitantes. Para llegar a ese pueblo, yo no sé cuántos transportes diferentes tuve que coger, pero hay que hacer ese esfuerzo para que cada vez sea también un poco más fácil y para que vayan más autores y bueno, o sea, supongo que la literatura alcance. Sí,
porque además luego estos sitios son los más agradecidos. Entonces, bueno, que Madrid también lo son, pero bueno, o sea, ahora yo estoy aquí. Simplemente, pero que no es todo. Pero que compartimos esa premisa. Aquí, aquí desde el festival, tan importante es tener a un autor o a una autora en Granada Capital como tenerlo en cualquiera de los municipios. Es decir, se cuida con el mismo mimo, pero sí somos conscientes, como dice Yolanda Castaño, en este ensayo, que yo de verdad lo recomiendo, que acercarse a un autor que no escribe en la lengua mayoritaria del Estado, pues supone muchas más dificultades. De hecho, si ahora preguntáramos quiénes son, por ejemplo, los premios nacionales de poesía en gallega, es muy difícil, porque muchas que ni siquiera están traducidas, ¿no? Es decir, que no es una crítica ni siquiera a un modelo de entender, sino es una constatación de un hecho. La gallega, las autoras vascas o en este caso también pues una autora mallorquina como es Antonia Vicens, que a mí me parece una maravilla y que con más de 80 años es una autora casi por descubrir, a pesar de ser premio Nacional de Poesía. Ojalá tu generación, y con todo lo que venís construyendo y con todo lo que estáis aportando, la de Yolanda, la tuya, tú que vienes después, pues consigáis tener ese empuje y que la lengua de Rosalía también tenga más visibilidad, porque aquí en Andalucía también la queremos mucho, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Reme. Muchas gracias a todos. Creo que podemos clausurar aquí la conversación. Ha sido un placer, Lucía. Muchas gracias. Esta es tu casa y, bueno, sigue adelante el festival. Gracias. Las firmas tendrán lugar en una sala anexa, que es la sala A, que ni yo mismo sé muy bien dónde es, pero es ahí fuera. Hay que salir y ahora os indicaremos dónde es. Gracias.